La lluvia golpeaba los cristales del Hospital de Madrid con un ritmo monótono y melancólico. Fuera, el viento helado de diciembre se colaba por las calles estrechas, arrastrando las hojas secas y empapando los adoquines. Las farolas titilaban, proyectando sombras largas y distorsionadas en las aceras. Los pocos peatones que aún deambulaban por la ciudad apresuraban el paso, refugiándose bajo paraguas o en los portales de los edificios. Dentro del hospital, el sonido de las máquinas de monitoreo y el tecleo constante en los ordenadores de los médicos creaban un ambiente de urgencia permanente. El olor a desinfectante impregnaba los pasillos, mezclándose con el aroma del café frío que los enfermeros bebían entre turno y turno. Marta Ruiz, una enfermera de 40 años, caminaba por los pasillos con rapidez, ajustándose el delantal blanco sobre el uniforme azul. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos marcados por las ojeras de tantas noches de guardia. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero su vocación era más fuerte que cualquier agotamiento. Había dedicado su vida a cuidar a los demás, aunque en su interior sentía que nadie se preocupaba por ella. De vez en cuando, sus compañeros la instaban a tomarse un descanso, pero ella siempre respondía con una sonrisa cansada y un «cuando todo esté bajo control». En el fondo, no soportaba la idea de volver a su apartamento vacío. En el hospital, al menos tenía un propósito. Esa noche, una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico. El sonido de las sirenas rompió momentáneamente la quietud del pasillo. Marta, con el instinto profesional que la caracterizaba, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia la entrada de urgencias. El hombre en la camilla estaba ensangrentado, con heridas graves en el pecho y la cabeza. Su respiración era irregular, su piel estaba pálida y fría. «Accidente de tráfico», dijo uno de los paramédicos, con voz tensa. No llevaba documentación, pero está vivo apenas. Marta sintió un nudo en el estómago. Había visto demasiados casos similares. Jóvenes que llegaban destrozados por la velocidad, por una mala decisión, por un segundo de distracción. Algunas veces sobrevivían. Otras, no, vamos a estabilizarlo, ordenó, con la firmeza de alguien que ha visto la muerte demasiadas veces. Junto con los médicos, lo trasladaron rápidamente a quirófano. La cirugía duró horas. Los cirujanos trabajaban con precisión milimétrica, cada punto de sutura, cada transfusión era una batalla contra el tiempo. Había perdido mucha sangre, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Al día siguiente, Marta pasó a revisar su estado en la UCI. Aún estaba conectado a diversos monitores, los pitidos rítmicos marcaban la frágil línea entre la vida y la muerte. Cuando abrió los ojos, intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. ¿Dónde? Estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero estás a salvo. El hombre la miró con intensidad, como si quisiera decir algo más, pero el cansancio lo venció. Su rostro, aunque demacrado, parecía reflejar algo más que simple confusión. Era como si, en lo más profundo de su ser, supiera que algo importante estaba olvidado. Marta suspiró y anotó algunas observaciones en su libreta. No podía explicarlo, pero había algo en ese hombre que le resultaba inquietantemente familiar. Los días pasaron, y el paciente empezó a recuperar fuerzas. Al principio, solo podía moverse levemente y hablar en susurros, pero con el tiempo, sus ojos adquirieron más lucidez. Sin embargo, su memoria seguía siendo un enigma. Marta lo observaba con atención cada vez que entraba en su habitación. Había visto muchos casos de amnesia, pero algo en este era diferente. No era solo que no recordara su nombre, era la forma en que a veces su mirada se quedaba perdida en el vacío, como si su mente intentara aferrarse a fragmentos de un pasado que se desvanecía antes de poder tomar forma. ¿De verdad no tienes ningún recuerdo?, preguntó una tarde mientras ajustaba el suero. El hombre cerró los ojos por un momento, como si intentara concentrarse en algo lejano. Luego negó con la cabeza. Solo imágenes borrosas. Un coche. Lluvia.
Después, oscuridad. Marta sintió un escalofrío. Ese vacío en sus palabras le recordó su propia sensación de abandono, de incertidumbre. Bueno, a veces la memoria tarda en regresar, dijo con voz tranquila, aunque en su interior sentía algo distinto. No estaba segura de querer que él recordara quién era. Las noches en el hospital siempre eran largas, pero esa en particular pareció eterna. Después de su turno, Marta salió a las calles de Madrid. El viento frío de invierno le golpeó el rostro, obligándola a ajustarse la bufanda. Caminaba con las manos en los bolsillos, como si el movimiento pudiera disipar los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Su apartamento estaba igual que siempre, demasiado silencioso, demasiado ordenado, demasiado vacío. Dejó caer el bolso sobre la mesa y se quitó los zapatos. Encendió la radio, buscando llenar el silencio, pero la melodía melancólica que comenzó a sonar solo hizo que su pecho se apretara más. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá, mirando sin ver la ciudad iluminada a través de la ventana. No podía dejar de pensar en el paciente. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntó a sí misma, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Había algo en él, en su vulnerabilidad, que le recordaba a alguien. A sí misma, quizás. O a alguien más. Los recuerdos la invadieron sin piedad. Un hombre. Una sonrisa encantadora. Promesas vacías. Y luego. El silencio. Marta cerró los ojos, exhalando con pesadez. No. No podía ser él. Pero una parte de ella ya estaba aterrorizada ante la posibilidad. A la mañana siguiente, cuando entró en la habitación del paciente, lo encontró mirando fijamente por la ventana, con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó Marta, intentando sonar despreocupada. Él giró la cabeza lentamente. Anoche tuve un sueño. Pero no sé si era un recuerdo. Marta sintió que su corazón latía más rápido. ¿Sobre qué? El hombre se pasó la mano por el cabello, frustrado. No estoy seguro. Era solo una sensación. Soledad. Como si estuviera acostumbrado a no tener a nadie. Marta sintió un nudo en el estómago. Ese sentimiento le resultaba demasiado familiar. Se aclaró la garganta y se obligó a sonreír. No estás solo ahora. Estás aquí, y vamos a ayudarte. El paciente la miró con intensidad, como si quisiera decir algo más. Pero al final, solo asintió. Marta se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo su pecho oprimido. Sabía que había mentido. Porque lo que más temía no era que él estuviera solo. Era que cuando recordara quién era, ella volviera a estarlo. Los días seguían pasando, y el paciente sin nombre comenzaba a recuperar más fuerza. Sus movimientos eran más firmes, sus palabras más claras, pero su mente seguía siendo un laberinto sin salida. A veces, cuando Marta entraba en la habitación, lo encontraba con la mirada perdida en el techo, como si buscara respuestas en las grietas de la pintura. Ella lo observaba en silencio. Había una extraña calma en él, una aceptación silenciosa de su estado. Como si, en el fondo, tuviera miedo de recordar. Voy a necesitar llamarte de alguna forma, dijo Marta una tarde mientras revisaba su historial médico. No podemos seguir diciéndote, paciente sin identificar. Él la miró con una leve sonrisa. Ponme un nombre entonces. Marta lo pensó por un momento. No quería elegir cualquier nombre, pero tampoco quería algo que pudiera desencadenar recuerdos dolorosos. ¿Y si te llamo Andrés? Él pareció saborear el nombre en su mente. Por un instante, su expresión se ensombreció, como si la palabra hubiera despertado algo en su interior. Pero luego, la sombra desapareció. Andrés. Me gusta. Marta anotó el nombre en su expediente, y sin darse cuenta, también en su propia mente. Ahora ya no era un extraño. Ahora tenía identidad. Mientras tanto,
Marta notó que su rutina había cambiado. Antes, solía salir del hospital sin mirar atrás, ansiosa por escapar de las paredes que le recordaban su propia soledad. Pero ahora, se encontraba quedándose más tiempo del necesario en la habitación de Andrés, asegurándose de que estuviera bien, buscando cualquier excusa para prolongar sus conversaciones. «Te estás encariñando demasiado», le dijo su compañera Elena una noche, cuando la encontró en la sala de descanso, revisando el expediente de Andrés por quinta vez en el día. Marta bufó, intentando disimular su incomodidad. «Es mi paciente. Solo quiero estar segura de que se recupera bien». Elena la miró con una sonrisa de complicidad. «Él te busca con la mirada cada vez que entras en la habitación». «¿Y tú?», ladeó la cabeza. «Tú no eres de las que se quedan a charlar con los pacientes después de su turno». Marta no respondió. Porque en el fondo sabía que era verdad. Un día, mientras Marta acomodaba la almohada de Andrés, él le sujetó la muñeca con suavidad. «Marta», su voz era un murmullo. «¿Por qué me cuidas tanto?». Marta sintió un escalofrío. Había algo en su tono, en su mirada, que la desarmaba. «Porque es mi trabajo». Él negó con la cabeza, sin soltar su mano. «No. Es más que eso. Lo veo en tus ojos». Marta se obligó a apartar la mirada, liberándose de su agarre con delicadeza. «No digas tonterías». Pero su corazón latía demasiado rápido. Esa noche, en su apartamento, Marta encendió una vela y se dejó caer en el sofá con una copa de vino. La lluvia repiqueteaba contra la ventana, creando un eco en la soledad de su hogar. Miró su teléfono. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Como siempre. Suspiró y cerró los ojos. Desde que Andrés apareció en su vida, algo dentro de ella había cambiado. No era solo su presencia. Era la forma en que él la miraba, como si ella fuera la única certeza en su mundo sin recuerdos. Y eso la aterrorizaba. Porque si él la veía de esa manera ahora, ¿qué pasaría cuando recordara quién era realmente? Las noches en el hospital eran siempre iguales, pero para Marta, todo había cambiado. Ya no sentía la misma rutina monótona y predecible. Desde que Andrés apareció en su vida, cada día traía consigo una nueva incógnita. A veces, lo encontraba mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía explicar. Otras, le hacía preguntas que la dejaban sin aire. «¿Crees que alguien me esté buscando?», le preguntó una noche, con la mirada clavada en el techo. Marta quiso responder con certeza, decirle que sí, que en cualquier momento entraría alguien por la puerta preguntando por él. Pero no pudo. «No lo sé», susurró, con una honestidad que le dolió en el pecho. Él sonrió con tristeza. «Tampoco estoy seguro de querer que me encuentren». Esa respuesta le heló la sangre. El primer recuerdo llegó de forma inesperada. Marta estaba revisando su expediente cuando escuchó su voz, más tensa de lo habitual. «Creo que he recordado algo». Ella dejó de escribir y levantó la vista. Sus ojos estaban nublados por la confusión. «¿Qué cosa?». Andrés se frotó la frente, como si la memoria doliera físicamente. «Una mujer», murmuró. «Creo que la hice llorar». Marta sintió que el aire se volvía pesado en la habitación. Un frío desconocido se apoderó de su cuerpo. «¿Recuerdas quién era?», logró preguntar. Andrés negó con la cabeza, frustrado. «No. Solo sé que se sentía mal por mí. Por algo que hice». Marta cerró los ojos un segundo, intentando recuperar el control. Sabía lo que venía después. Era cuestión de tiempo. Esa noche, Marta llegó a casa con un peso en el pecho que no podía explicar. Se quitó el abrigo y se dejó caer en la cama, sin molestarse en encender las luces. El recuerdo de Andrés, su voz confusa, su expresión atormentada. Todo se le clavaba como agujas en la piel. ¿Y si era él? ¿Y si el destino estaba jugando con ella de la forma más cruel posible? No.
No podía adelantarse. Tenía que esperar. Al día siguiente, Andrés la recibió con una pregunta inesperada. Anoche soñé algo. Marta se tensó. ¿Qué soñaste? Estaba de pie en un pasillo. Había maletas. Y alguien lloraba. Yo decía algo. Algo que no sonaba bien. Luego me iba. El corazón de Marta se detuvo un instante. ¿Recuerdas el rostro de la persona? Andrés la miró con impotencia. No. Pero siento que fue mi culpa. Marta apretó la libreta contra su pecho. Sí. Era cuestión de tiempo. Él estaba empezando a recordarlo todo. Y cuando lo hiciera, ¿podría ella perdonarlo? Las horas en el hospital avanzaban con la monotonía habitual, pero para Marta, cada momento cerca de Andrés era una bomba de tiempo a punto de estallar. Él estaba recordando. Poco a poco, fragmentos de su pasado emergían de la neblina de su mente, y aunque todavía no sabía quién era, ya sentía culpa. Marta, he estado pensando, dijo una tarde mientras ella le revisaba el pulso. Si nunca recupero mi memoria, ¿seguiré siendo la misma persona que fui antes? Marta sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. No lo sé, respondió, con un tono neutral. La memoria es importante, pero creo que también lo son las decisiones que tomamos en el presente. ¿Incluso alguien que ha cometido errores?, preguntó él, con la mirada clavada en sus manos. Marta tardó un segundo en responder. Depende de qué tan graves sean esos errores. Andrés asintió lentamente, pensativo. Como si en su interior supiera que había hecho algo que no podía cambiar. Esa tarde, después de su turno, Marta se dirigió al despacho de administración. Había esperado a que él recordara por sí mismo, pero ya no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba la verdad. Aún no se ha identificado oficialmente, le dijo la recepcionista. Pero la policía está en ello. Han enviado su huella dactilar a la base de datos. Marta tragó saliva. ¿Cuánto tiempo tardará la respuesta? Un par de días. Tal vez menos. Marta salió del despacho con el corazón acelerado. Pronto sabría la verdad. Y tenía miedo de lo que eso significaba. A la mañana siguiente, Andrés la esperaba con el ceño fruncido. Anoche soñé con ella otra vez. Marta sintió que la habitación se encogía a su alrededor. ¿Con quién? No lo sé. Pero la hice llorar. Y lo peor es que en mi sueño, no parecía importarme. Marta se quedó en silencio. Tal vez era solo un sueño, susurró, sin convencerse a sí misma. Él negó con la cabeza. No lo creo. Siento que es importante. Que si pudiera recordar quién es ella, entendería quién soy yo. Marta apretó los labios. Ella era esa mujer. Y ahora, lo único que quedaba era esperar a que él lo recordara por sí mismo. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Marta sabía que la verdad estaba cerca, pero no sabía si estaba lista para enfrentarla. Desde que envió la solicitud a la administración del hospital, cada llamada telefónica, cada conversación con la policía le parecía una amenaza inminente. Pronto tendría en sus manos la confirmación de lo que ya temía, que el hombre al que había estado cuidando era el mismo que la había dejado atrás años atrás. Pero, ¿qué haría cuando lo supiera con certeza? Esa tarde, mientras tomaba notas en su libreta, escuchó la voz de Andrés. Marta. Anoche recordé algo más. Ella sintió que su corazón se detuvo un segundo antes de levantar la vista. ¿Qué cosa? Andrés se pasó la mano por el cabello, como si la memoria le doliera físicamente. Su rostro mostraba angustia, como si estuviera aterrorizado de las imágenes que se iban formando en su cabeza. Era una casa grande. De noche. Estaba en la puerta, con una maleta. Y alguien lloraba dentro. El pecho de Marta se apretó. ¿Recuerdas quién era? Él negó con la cabeza, pero su expresión se endureció. No, pero siento que lo que hice estuvo mal. Que me fui sin decir nada.
Marta sintió un nudo en la garganta. Porque ahora ya no había dudas. Era él. La confirmación llegó al día siguiente. Cuando Marta llegó al hospital, vio a la policía hablando con el director. El momento había llegado. Se detuvo en seco cuando uno de los agentes sacó un documento y señaló la habitación de Andrés. No había más dudas. Él era Samuel Ortega, el mismo hombre que la había amado y luego abandonado sin una explicación. Marta sintió que el aire se volvía espeso. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Tomó aire con dificultad y se dirigió a la habitación. Cuando entró, Andrés la miró con algo parecido a la ansiedad. Marta, tengo que hablar contigo. Creo que hice algo terrible. Marta cerró los ojos un segundo antes de enfrentarlo. Ahora tenía que decidir qué hacer con la verdad. Marta cerró la puerta detrás de ella, sintiendo como el peso del momento la aplastaba. No había vuelta atrás. Andrés la miró con desesperación en los ojos. Parecía un hombre al borde de descubrir algo que lo destrozaría. Marta, dime la verdad, su voz sonaba tensa, llena de incertidumbre. ¿Nos conocíamos antes de todo esto? Marta sintió un nudo en la garganta. Era el momento de decidir, seguir ocultando la verdad o enfrentarlo. Tomó aire y sostuvo su mirada. Sí, Andrés. Nos conocíamos. Él entrecerró los ojos, como si su cerebro estuviera procesando esa información con dificultad. ¿Cómo? ¿Quién era yo? Marta se acercó lentamente. Sabía que sus palabras lo cambiarían todo. Tu verdadero nombre es Samuel Ortega. El silencio que siguió fue aterrador. Samuel pestañeó varias veces, como si el sonido de su propio nombre activara algo dentro de él. Samuel, murmuró, y su respiración se volvió más rápida. Eso suena. Correcto. Marta continuó. Ya no podía detenerse. Fuiste un empresario exitoso en Madrid. Tenías dinero, poder. Una vida que parecía perfecta. Samuel cerró los ojos con fuerza, como si estuviera reuniendo fragmentos de recuerdos dispersos en su mente. ¿Y tú? Preguntó en voz baja, con miedo en cada palabra. ¿Qué significabas en mi vida? Marta tragó saliva. Yo fui la mujer a la que dejaste atrás. Sin explicaciones. Samuel sintió que el mundo se tambaleaba. Las imágenes en su cabeza eran un rompecabezas sin piezas suficientes. Pero algo dentro de él le decía que Marta decía la verdad. Yo te hice eso, susurró, su voz cargada de culpa. Sí, Marta sintió un ardor en los ojos, pero se negó a derramar una lágrima. Un día simplemente desapareciste. Samuel apretó los puños. Sabía que había sido un hombre que cometió errores, pero este dolía más que cualquier otro. Dios. No sé qué decir, no tienes que decir nada. Marta se cruzó de brazos, tratando de mantener la compostura. Solo quería que supieras la verdad. Samuel la miró con angustia. Se veía perdido, frágil. Marta, yo no recuerdo haber sido ese hombre. Pero sí lo fui. Te juro que me arrepiento. Marta sintió que su pecho se oprimía. Porque por primera vez, él parecía sincero. Pero, ¿podía confiar en alguien que la había destrozado una vez? Marta apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos llenos de angustia de Samuel. Su confesión había abierto una herida que ella creyó cerrada hace años. No sé qué esperas de mí, susurró, con la voz tensa. Que te diga que todo está bien. Que lo olvide. Samuel se pasó las manos por el rostro, frustrado. La impotencia de no recordar lo que había hecho lo estaba destruyendo. No. No espero que me perdones, pero necesito entender. Necesito saber por qué hice algo así. Marta soltó una risa amarga. ¿Y qué cambiaría si lo supieras? Susurró. ¿Qué haría eso por mí? Samuel guardó silencio.
No tenía respuesta. Los días siguientes fueron incómodos. Marta intentó mantenerse alejada, pero Samuel la buscaba con la mirada cada vez que entraba en su habitación. Una noche, cuando la mayoría de los pacientes dormían y el hospital estaba en calma, ella encontró a Samuel sentado en su cama, mirando el suelo. Marta, su voz sonaba más frágil que nunca. He recordado algo más. Ella sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Samuel levantó la vista. Tuve un anillo en mis manos. Un anillo de compromiso. El corazón de Marta se detuvo un instante. Dios, susurró, sintiendo como la sangre le palpitaba en las sienes. Samuel frunció el ceño, tratando de conectar los recuerdos, pero no recuerdo si te lo di. O si lo dejé atrás. Marta sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantenerse firme. Lo dejaste. Me dejaste. Samuel cerró los ojos, como si esas palabras lo golpearan físicamente. ¿Cómo pude hacer eso? Marta rió con amargura. Ojalá lo supiera. Las noches siguientes, Marta no pudo dormir. Había pasado tanto tiempo odiándolo, convenciéndose de que nunca lo perdonaría. Pero ahora lo veía roto, vulnerable. ¿Qué haría si un día él recordaba todo? ¿Volvería a ser el hombre que la abandonó? O, peor aún. ¿Y si realmente había cambiado? Marta tenía el poder de decidir qué hacer con esa verdad. Pero aún no sabía si estaba lista para elegir. Los días pasaban y el ambiente en la habitación de Samuel se volvía cada vez más denso. Marta lo sentía. Él la observaba más de lo normal. No de la manera en que lo hacía al principio, con esa mezcla de confusión y dependencia, sino con un peso en la mirada que hablaba de algo más profundo. Algo que comenzaba a despertar en su interior. Ella lo evitaba cuando podía. Pero cada vez que estaba cerca, el silencio entre ellos se volvía insoportable. Hasta que una tarde, sin previo aviso, Samuel la llamó por su verdadero nombre, Marta. Ella se giró lentamente. Él nunca la llamaba así. Siempre le decía, enfermera, o tú, con un tono casi resignado. Pero ahora, ¿qué pasa?, preguntó ella, forzando una neutralidad que no sentía. Samuel la miró fijamente. Te recuerdo. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijiste? Te recuerdo. No todo. Pero lo suficiente. Samuel respiró hondo y bajó la mirada. Recuerdo el sonido de tu risa. Como fruncías el ceño cuando algo te molestaba. Su voz se apagó un instante antes de volver con más peso. Y recuerdo el día que me fui. Marta sintió que sus piernas flaqueaban. El momento que había temido finalmente había llegado. No sé por qué lo hice. Samuel se frotó las sienes con frustración. Lo único que veo en mi mente es a ti de pie en el umbral de una puerta. Y yo alejándome. Marta cerró los ojos un instante. Podía ver aquella escena con total claridad. No necesito que lo recuerdes, dijo con frialdad. Lo viví, y con eso es suficiente. Samuel levantó la cabeza con desesperación. Marta, por favor, se detuvo, como si no supiera qué pedir exactamente. Dime la verdad. ¿Cuál verdad? Me odiabas. Marta abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Porque la respuesta era más complicada de lo que quería admitir. Lo había odiado. Lo había odiado tanto que en su momento pensó que nunca superaría el dolor. Pero ahora no sabía qué sentía. Esa noche, cuando terminó su turno, Marta no volvió a casa de inmediato. Se quedó en la sala de descanso del hospital, sola, con un café frío entre las manos. Sabía que tenía que decidir qué hacer. Podía alejarse de Samuel. Terminar su rehabilitación y seguir adelante como si nada hubiera pasado. O podía quedarse. Enfrentar lo que sentía. Pero el problema era que Marta no sabía si su corazón resistiría otra despedida.
Cuando finalmente se levantó para irse, notó que Samuel estaba en la puerta. No podía dormir, dijo él, encogiéndose de hombros. Marta le sostuvo la mirada, sintiendo que algo invisible los mantenía unidos. Y por primera vez, sin decir una palabra, se sentaron juntos en silencio. Como si ambos entendieran que no había respuestas fáciles. El amanecer entraba tímidamente por las ventanas del hospital. La luz dorada iluminaba los pasillos en penumbra, reflejándose en los azulejos gastados por el paso de los años. Marta y Samuel seguían sentados en la sala de descanso, en completo silencio. El mundo a su alrededor se movía, pero ellos parecían atrapados en un instante suspendido en el tiempo. Marta tenía los brazos cruzados sobre su pecho, la cabeza levemente inclinada hacia un costado. Samuel, en cambio, jugaba nerviosamente con el borde de su bata, sus pensamientos reflejados en su expresión tensa. Fue él quien rompió el silencio. No quiero ser el hombre que fui, susurró. Marta lo miró de reojo. Había sinceridad en su voz, pero también miedo. No puedes cambiar el pasado, dijo ella, con un tono más suave de lo que esperaba. No importa cuánto lo intentes. Samuel asintió lentamente, como si pesara cada una de sus palabras antes de hablar. Lo sé. Pero si hay algo que puedo hacer para compensarlo, lo haré. Marta dejó escapar un suspiro. Era tan fácil dejarse llevar por esas palabras. ¿Y si lo recuerdas todo?, preguntó de repente. ¿Y si despiertas mañana con la certeza de que no has cambiado en absoluto? Samuel la miró con intensidad. Esa posibilidad también lo aterrorizaba. Entonces, si eso pasa. Quiero que seas la primera en decirme que no valgo la pena. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No pongas eso sobre mí, murmuró. Él negó con la cabeza. No es eso. Es solo que, hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Si hay alguien que pueda decirme quién soy en realidad, eres tú. Marta apartó la mirada. ¿Por qué tenía que decirle esas cosas? ¿Por qué, después de todo lo que había sufrido, su corazón seguía temblando ante él? Los días pasaron con una extraña normalidad. Samuel siguió con su rehabilitación, cada vez más independiente. Ya no necesitaba asistencia para caminar, y poco a poco empezó a recuperar sus reflejos. Pero Marta lo evitaba. No era obvio, pero él lo notaba. Cada vez que entraba en la habitación, ella mantenía su distancia. No más conversaciones fuera del trabajo, no más momentos compartidos en la sala de descanso. Y Samuel lo odiaba. Un día, después de la terapia física, Marta entró a revisar su evolución. «¿Vas bien?», comentó con profesionalismo, sin mirarlo directamente. Samuel suspiró y cruzó los brazos. «¿Vas a seguir tratándome como si no hubiera pasado nada?». Marta sintió como su espalda se tensaba. «No sé de qué hablas». Samuel sonrió con ironía. «Claro que lo sabes». Ella lo miró, con una mezcla de frustración y miedo en los ojos. «¿Qué quieres de mí, Samuel?», preguntó con cansancio. Él tardó unos segundos en responder. «Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que no soy el mismo». Marta sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. ¿Qué pasaría si lo intentaban? ¿Qué pasaría si él realmente había cambiado? ¿Qué pasaría si no? El día que Samuel fue dado de alta, Marta se mantuvo ocupada, revisando expedientes, asegurándose de que todo estuviera en orden. No quería despedirse. No quería enfrentarlo. Pero cuando salió del hospital al anochecer, lo encontró esperándola en la puerta. Vestía ropa sencilla, con una chaqueta que le quedaba un poco grande, como si aún estuviera adaptándose al mundo exterior. «Sabía que saldrías por aquí», dijo él, con una media sonrisa. Marta se detuvo a unos pasos de distancia. «¿Qué quieres, Samuel?». Él guardó silencio por un momento antes de hablar. «Ven conmigo». Marta frunció el ceño. «¿A dónde?». «A cualquier parte». Samuel suspiró. «No sé qué pasará conmigo.
No sé si mañana recordaré algo que lo arruiné todo. Pero quiero averiguarlo contigo. El corazón de Marta latía con fuerza en su pecho. Él le estaba pidiendo algo que no debía pedirle. Porque si aceptaba, si iba con él, estaba arriesgándose a volver a caer en la misma historia. Pero entonces recordó la forma en que la miraba ahora. No era el mismo hombre que la dejó. Tal vez nunca volvería a serlo. Y tal vez. Eso era suficiente. Sin decir una palabra, Marta se acercó y tomó su mano. Samuel sonrió, como si ese gesto valiera más que cualquier respuesta. Juntos, dejaron atrás el hospital, caminando hacia un futuro incierto. Porque, después de todo, ambos merecían una segunda oportunidad.